Bienvenidos a una nueva edición de Motor en Vivo. Pónganse cómodos porque en la próxima media hora llevaremos hasta sus casas algunos de los modelos más interesantes que pueden encontrarse entre las mejores marcas. No se lo pierdan, que arrancamos Motor en Vivo. Con la segunda generación del Kia Sorento, la casa surcoreana actualiza el modelo que se venía encontrando en el mercado desde el año 2002. Todoterreno, 5 plazas y carrocería de 5 puertas son algunos de sus principales rasgos. Se lo presentamos más a fondo. Stop. Diseñado como un crossover, la revisión del Kia Sorento ofrece muchas más posibilidades que su predecesor. Dentro de su segmento, se trata de un 4x4 urbano con un diseño más suave y más elegante que los modelos anteriores y que deja atrás a los todoterrenos convencionales. El Sorento es suficientemente robusto para adaptarse a las necesidades que demandan los usuarios off-road, además de aunar un alto nivel de diseño, confort y adaptabilidad para el resto de necesidades. Al asomarnos al interior del Sorento, nos encontramos con un equipamiento cómodo y parecido al de un sedán de lujo. La iluminación del panel interior nos permite controlar fácilmente todos los datos, desde la velocidad y el combustible hasta las revoluciones y la distancia. Del equipamiento destaca el encendido seguro, que permite iniciar el motor con solo pulsar un botón. Además, el sistema integrado de audio dispone de bandeja de 6 CDs y salida auxiliar USB y cable de iPod, que permite disfrutar de cualquier fuente de música. La flexibilidad que ofrece este modelo de Kia también es uno de sus principales atractivos. Las opciones para cambiar su organización interior lo sitúan entre los más adaptables de su segmento, teniendo de serie capacidad para llevar a 5 pasajeros. Además, la segunda y la tercera fila se pueden plegar, quedando completamente planas. Además, la segunda fila o la central se pueden dividir para dar cabida a pasajeros u objetos. El Kia Sorento está disponible en 4 niveles de equipamiento: Concept, Drive, Active y Emotion. El diseño es ligero, con un alto grado de resistencia y rigidez. Además, ha sido reforzado con opciones como antivuelco, chasis de acero y planchas de alta tensión. Entre otros elementos de serie, todas las versiones llevan airbag de cabeza delanteros y traseros y control de estabilidad. De forma opcional, se pueden incorporar sensores de aparcamiento que avisan para prevenir colisiones al dar marcha atrás. El Sorento está disponible en motores diésel 4x2 en Concept y 4x4 en Active y Emotion, que pueden ir asociados a un cambio manual de 6 velocidades o a uno automático con las mismas marchas. Además, está disponible con tracción delantera y con tracción total, añadiendo una nueva dimensión para adaptarse a la carretera y las condiciones de conducción. Corgal, concesionario oficial Kia para Coruña y Ferrol. Turismos, todoterrenos, monovolúmenes y vehículos industriales. Asistencia 24 horas, con el mayor servicio postventa. Corgal, Arquímedes 5 y Gutenberg 34, Agrela, 981-253-757 y 981-145-567, A Coruña. Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, 981-397-410, Narón, Ferrol. Ahora les presentamos la última novedad de la marca Hyundai. Se trata de la revisión del i30 para este 2012, un vehículo diseñado y fabricado en Europa que atiende a criterios de calidad superiores y de gama alta. Creado para seducir, sus líneas combinan un moderno diseño que lo hacen sobresalir del resto.
Hyundai acaba de lanzar al mercado la revisión de su i30, la segunda generación de un modelo que nació en 2007. Se presenta como la última expresión del diseño que el fabricante coreano denomina fluidez escultural y la evolución natural del diseño del i40 para el segmento C. En el exterior se caracteriza por una estética deportiva, agresiva y juvenil, ligeramente más ancho y largo que su predecesor. Inicialmente está disponible con carrocería turismo de 5 puertas, aunque más adelante se esperan otras 2 variantes, familiar, que se presentará en junio, y 3 puertas, en septiembre. En el frontal conserva la parrilla con forma hexagonal con la parte central pintada en el mismo color de la carrocería y sin elementos cromados. Además llama la atención la luz de marcha diurna mediante una tira de LED en la parte baja de los faros antiniebla. El interior se ve favorecido por ese aumento de tamaño, consiguiendo una cabina más espaciosa y confortable y un maletero más amplio. Del habitáculo llama especialmente la atención la calidad de los materiales y acabados. Otro punto poco común en vehículos de este segmento es que elevando los asientos traseros y plegando sus respaldos es posible crear un piso totalmente plano. En cuanto a equipamiento, será posible disponer de faros direccionales delanteros, luz de día con LEDs o una pantalla de 7 pulgadas para el navegador, que además ofrecerá la imagen captada por la cámara trasera de ayuda al aparcamiento. Otras novedades son el botón para arrancar y parar, el freno de estacionamiento eléctrico, el techo panorámico o los retrovisores exteriores eléctricos con luz proyectada hacia el suelo. El conductor podrá escoger entre 5 niveles de equipamiento: Beige, City, Tecno, Style y Style S. En el apartado de seguridad hay que destacar la presencia de 6 airbags de serie, además de los controles de estabilidad y tracción unidos al sistema de ayuda a las pendientes. Bajo el capó, el i30 cuenta con 6 motores, 3 de gasolina y 3 diésel, que van desde los 90 a los 135 caballos. Además podrá escoger entre 2 cajas de cambio, una manual de 6 velocidades y una automática convencional. Los vehículos de última generación, debido a la cantidad de electrónica que en su instalación llevan, hay que tener muchísimo cuidado. Hasta un simple cambio de batería, si usamos unas pinzas, debieran de ser profesionales por sección de cable para que no haya una caída de tensión que nos pueda provocar una avería. Procedemos a una pinza profesional, asegurarnos que está bien amarrada. Procedemos al negativo, suelen tener colores para que nunca mezclemos la polaridad, rojo positivo preferentemente, negro negativo. Intentar arrancar el vehículo. Si lo vamos a alimentar con una batería auxiliar, usar el mismo procedimiento. Borne positivo, lo pone claro, pinza roja, y pasamos a hacer el mismo sistema. Vamos a imaginarnos que un amigo conocido, un alma caritativa, que con otro vehículo nos deja coger pinzas de su automóvil. El procedimiento sería exactamente igual, verificar que todo está correctamente amarrado, entonces tendremos pinza roja positivo de un vehículo, pinza roja positivo de otro vehículo, y lo mismo con el negativo. Hay otro apartado más, pero ya habría que disponer siempre de un booster profesional, que no deja de ser una batería con sus pinzas incorporadas. El procedimiento sería exactamente el mismo.
Cuando el conductor se acerca al Honda CR-V, siente que cada detalle está hecho para él. Al volante, ofrece una conducción ágil gracias al sistema de tracción inteligente 4x4, que se adapta a cualquier carretera, todo con un diseño que une elegancia y deportividad. Deportividad y clase son dos de los rasgos que mejor podrían definir al Honda CR-V. Con un diseño exterior que sigue la tendencia de su predecesor, llaman especialmente la atención su parrilla frontal con inserciones cromadas, los embellecedores de paso de ruedas y taloneras y los nuevos paragolpes. Mientras el interior de este 4x4 presenta cambios que lo mejoran y reflejan su avanzada tecnología, con la comodidad como una de sus principales características. El conductor podrá acceder fácilmente a todos los mandos de control desde su posición, permitiendo un uso cómodo de elementos como el sistema de navegación por satélite. Este equipamiento incorpora pantalla táctil, Bluetooth con reconocimiento de voz, audio y climatización, además de ofrecer innovación sobre tráfico y cámara trasera con función parking. En cuanto al sistema de audio, los usuarios de Honda CR-V podrán reproducir archivos de música desde tarjetas digitales, empleando la entrada auxiliar de audio o a través del puerto USB. El Honda CR-V está disponible con motores de 150 caballos de gasolina o diésel. Por primera vez, el diésel se ofrece con transmisión automática, además de la que ya existía manual de 6 velocidades. Por su parte, el motor de gasolina responde a una transmisión manual. Otro de los equipamientos más interesantes que incorpora este vehículo es la tracción 4x4 inteligente a tiempo real, que se activa automáticamente. De esta forma, el conductor disfruta de una gran maniobrabilidad y consigue optimizar el consumo. Así, cuando el sistema detecta que las ruedas pueden patinar, transfiere potencia a las ruedas traseras. En materia de seguridad, este Honda incorpora tecnologías de seguridad activa y pasiva, tanto dentro como fuera del vehículo. Además de los sistemas de seguridad estándar como airbags, ABS o sistema de presión de inflado, Honda incluye tecnologías que te ayudarán en la conducción diaria. Asirsa, asistencia, reparaciones y mecánica en general. Asirsa, alineado de direcciones. Asirsa, asistencia técnica y grúa. Ven a nuestro taller sin cita previa. Hablamos ahora de uno de los scooters más populares del mercado. Se trata de la Honda PCX, una moto que en poco tiempo se ha consolidado como una de las favoritas en su segmento, con un consumo extraordinariamente bajo, tecnología a favor del medio ambiente y gran manejabilidad. Es una opción que vale la pena conocer. Con este modelo, Honda busca captar a aquellos motoristas que buscan las ventajas de un scooter de 125 centímetros cúbicos y la imagen moderna que caracteriza a las máquinas de mayor cilindrada. Pensada para ser práctica, rápida y divertida, la PCX tiene un diseño marcado por su escudo frontal y un parabrisas tintado que consigue una imagen moderna. Además, esta scooter no renuncia a la comodidad, incorporando un asiento a baja altura con apoyo lumbar para el conductor y una amplia zona para el pasajero. A pesar de su tamaño, la PCX cuenta con una importante capacidad de carga. El espacio de debajo del asiento puede albergar un casco integral, departamento que se complementa con una práctica guantera en la parte frontal.
En lo que se refiere al panel, el cuadro de instrumentos ofrece toda la información que el conductor precisará para su viaje. Equipado con alta tecnología, dispone de velocímetro, un indicador para el interruptor de paro al ralentí y otro para el nivel de gasolina, que refuerzan la sensación de vehículo moderno. El motor es otro de los grandes atractivos de la PCX. Funciona con una gran suavidad y sin prácticamente ruido, ofreciendo una rápida aceleración. La inyección electrónica asegura una potencia sin brusquedades, consiguiendo un reducido consumo y emisiones más que bajas. A esto ayuda el sistema Stop and Go, que permite la parada automática del motor después de estar 3 segundos al ralentí. Los neumáticos de 14 pulgadas contribuyen al confort de la marcha y a conferir una gran estabilidad a la scooter. En materia de seguridad, la PCX también ofrece razones de peso para decantarse por ella. El sistema de frenos combinados consigue un funcionamiento muy suave que reparte la frenada con el delantero al activar el freno trasero, equilibrando las fuerzas y logrando una deceleración suave y progresiva. Una explicación más al confort y la estabilidad que ofrece esta scooter. Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, car audio, alarmas, tuning, aerodinámica. Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, La Grela, A Coruña, teléfono 981 25 96 80. También puedes visitarnos en centauto.com. Desde el año pasado, Chevrolet tiene en el mercado una revisión del Captiva. El vehículo aparece como un SUV con un diseño versátil adaptado al usuario. Basándose en el éxito del modelo anterior, la marca ha introducido mejoras que lo convierten en un coche capaz de todo, efectivo tanto para perfiles deportivos como para un uso diario familiar. El nuevo Chevrolet Captiva está en el mercado desde el 2011, claramente marcado por un aire más europeo y motores más eficientes, conservando la versatilidad que ya aparecía en la versión anterior y un dinamismo que transmite confianza. En el exterior se aprecian cambios en la parrilla delantera, ahora más grande y con una identidad de marca que se acerca a la de otros modelos. Además se puede apreciar un capó actualizado, con líneas más expresivas, muy marcadas y de mayor fuerza, que le dan al vehículo un aire más deportivo y fresco. Un diseño que se completa con los faros estilo prisma e intermitentes de LED, integrados en los retrovisores exteriores. La parte interior del vehículo también ha sido remodelada. Se han mejorado materiales y texturas con el fin de aumentar la comodidad de los ocupantes y conserva las ventajas de sus 3 filas de asientos adaptables en las que se puede acomodar fácilmente a 7 pasajeros. Los usuarios seguirán disfrutando de un interior espacioso y amplio, con un espacio de carga importante. En el Captiva, los diseñadores han incorporado elementos de otros modelos, como la retroiluminación en el azul hielo y el diseño envolvente del salpicadero que se integra en las puertas delanteras, creando un aspecto de cabina doble. En cuanto al equipamiento, este Chevrolet está disponible en 3 acabados: LS, LT y LTZ. Como novedades destacan el sensor de luces, el sistema que elimina el retroceso cuando se intenta aparcar en una pendiente, o el nuevo equipo de sonido que incluye entrada auxiliar de audio, puerto USB y Bluetooth. Como opción, se podrá incorporar un sistema de navegación con pantalla táctil y cámara trasera para facilitar las maniobras de aparcamiento. Además, en el Captiva se han integrado nuevos espacios de almacenamiento de objetos gracias a la sustitución del freno de estacionamiento manual por uno mecánico de serie en toda la gama. Los principales cambios de este modelo de Chevrolet se encuentran bajo el capó. Está disponible con 4 nuevos motores, 2 de gasolina de 167 y 258 caballos y los diésel de 163 y 184 caballos. Todos combinados con cajas de cambios manuales y automáticos de 6 velocidades. El conductor también podrá escoger entre tracción delantera o 4x4.
Cuando piense en Peugeot, piense en Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo y su amplia red de agentes. En Dimolc encontrará un completo servicio de taller y la mayor selección en vehículos de ocasión, siempre con las mejores condiciones. Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo. El conductor que se acerca al Volvo C30 se encontrará con un coupé deportivo de 4 plazas y alto rendimiento, una revisión del modelo lanzado al mercado a finales de 2007 que marca un estilo que se impondrá en la renovación del resto de modelos Volvo. La nueva estética del C30 es la novedad más relevante en la revisión de este vehículo. Destaca en el exterior el nuevo frontal, más agresivo y afilado con una parrilla de nido de abeja de mayor tamaño, un nuevo capó, faros alargados y defensas con espacios para los faros antiniebla. Un detalle diferenciador de la carrocería es que el portón trasero está fabricado únicamente en una pieza de cristal. Además, este diseño mejora el coeficiente aerodinámico con unos parachoques ligeramente diferentes al resto de la gama, un alerón en la parte final del techo y unos paneles en los bajos para optimizar el flujo de aire. El C30 es un coche cómodo y con buenas reacciones, en el que destaca su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Está disponible en 3 niveles de equipamiento: Kinetic, Momentum y Summum. Además existe un paquete denominado Air Design, que incluye cambios en la carrocería y el habitáculo, ofreciendo un diseño mucho más deportivo. El habitáculo es espacioso tanto en las plazas delanteras como en las traseras y está elaborado con materiales de calidad. El volante es de gran diámetro e incluye muchos mandos que facilitan el acceso a los diferentes elementos del equipamiento. Es el caso del navegador, que se puede manejar sin soltar las manos del volante. En cuanto a equipamiento, en este modelo de Volvo destacan la incorporación del sistema de aire acondicionado regulable de manera independiente para cada fila de asientos, conexión Bluetooth para el teléfono móvil, entrada auxiliar para MP3 y ordenador de viaje, que se convierte en un auténtico centro de información electrónico que ofrece toda la información necesaria para el conductor. En lo que se refiere al motor, el usuario podrá escoger entre 5 diferentes. Entre los diésel, el Volvo C30 está disponible con un motor Drive equipado con la tecnología Start-Stop de 115 caballos, un D3 de 150 o un D4 de 177 caballos. Por su parte, el motor gasolina está disponible con una potencia de 230 caballos. Además, el usuario podrá optar por un motor que emplea gasolina y bioetanol en su funcionamiento, en este caso de 145 caballos. En cuanto a las cajas de cambios, hay 2 tipos de cajas de cambios manuales y otras 2 automáticas, de 5 o 6 velocidades en ambos casos. Con esto llegamos al final de esta edición del programa, así que no nos queda más que despedirnos. Pero no se olviden de que volvemos el próximo programa con más modelos, más novedades y más consejos. Contamos con ustedes. Reciban un saludo del equipo de Motor en Vivo.